Hola, bienvenidos a una nueva edición de A la Interna, programa coproducido entre Mercado Negro y APESI y la Asociación Peruana de Comunicación Interna. Soy Rocío Arbulú, vicepresidenta de APESI, y hoy estoy muy contenta de tener una invitada de lujo aquí con nosotros, nada más y nada menos que Stephanie Wolf, Employee Experience Designer del BBVA, empresa que últimamente ha ganado muchos reconocimientos. Entre ellos, ha quedado primero en el monitor Merco Talento en el sector de servicios financieros. Bueno, y con Stephanie vamos a conversar acerca de la importancia que tiene la experiencia del colaborador para construir una cultura corporativa realmente efectiva. Stephanie, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, vamos a empezar diciendo que ya tenemos un tiempo conversando de UX, de todo lo que es la experiencia del usuario, la experiencia del cliente, ya como que hemos recorrido un camino, ¿no? En ese sendero. Sin embargo, no tenemos tanto tiempo hablando de la experiencia del colaborador, del employee experience, ¿no? Me gustaría que nos contaras cómo es que definen ustedes experiencia del colaborador o del colaborador en el BBVA. ¿Cuáles son esos pilares, fundamentos? Perfecto. Sí, mira, en general, como primera instancia para nosotros, experiencia del colaborador significa poner en primer lugar a los colaboradores en el centro de nuestras decisiones y a partir de ello generar acciones de valor para estas personas, ¿no? Eso velando desde sus primeras interacciones con el BBVA, ¿no? Con su empresa, hasta las últimas. Tratando de que toda esta experiencia, digamos, sea sin fricciones y pueda sorprender gratamente a los colaboradores, ¿no? Entonces, esto implica varias cosas. Número uno, poder entender a los colaboradores, conocerlos, acercarte a él, y conocerlos más allá de los números demográficamente, ¿no? Sino conocer también cuáles son sus preferencias, sus sueños, sus ansiedades, entre otras cosas, ¿no? Por otro lado, poder ya analizar toda esta información, poder mapearlas, y ahí, como tú dices, en UX ha avanzado bastante. Entonces hay herramientas bastante poderosas que nos ayudan como a visibilizar esas experiencias como los journey maps, los blueprints, los arquetipos mapa de empatía, ¿no? Y ya después de todo esto, de poder mapear experiencias, la idea ya sería diseñarlas y para esto también el papel del mismo colaborador va a ser fundamental en el codiseño de Claro. todas estas soluciones, ¿no? Entonces, básicamente generamos soluciones con ellos, testeamos y, bueno, si satisfacen sus necesidades, ya luego las implementamos y lo más importante también es medirlas, ¿no? Para hacer una mejora continua de la experiencia. Importante. Entonces, ya dentro de todo este proceso, digamos, nuestros pilares fundamentales están en relación a la cultura, ¿no? Procuramos que cada punto de contacto que vive el colaborador se pueda transmitir, ¿no? De manera coherente y consistente la cultura. Por otro lado, los procesos, ¿no? Velando porque estos sean claros y sencillos, y la innovación sustentada en datos, ¿no? Entonces, como te decía, la medición es súper importante y cada vez estamos apostando más en hacer una medición de la experiencia a tiempo real para poder solucionar pains en el momento, ¿no? Claro, y a veces pensamos, interesante lo que dices, porque a veces pensamos que, bueno, podemos coger un libro de experiencia del colaborador, que hay muy buenos libros hoy día, ¿no? Y tomar algunas acciones, algunas experiencias que se diseñan ahí y poder repetirlas o replicarlas tal cual en nuestra organización. Sin embargo, tú estás hablando mucho de conocer a tu colaborador, no solamente cuanti, sino cualitativamente. Soy testigo, que tengo la suerte de conocer de cerca el trabajo que están haciendo ustedes y me impresiona mucho siempre este gran camino que están recorriendo en lo que podríamos llamar escuchar y conocer a tus públicos, ¿no? Realmente han tomado y se toman el tiempo para hacerlo y muchas personas seguro se preguntarán, ¿cómo podemos llegar a conocer al colaborador en una empresa tan grande como el BBVA? ¿No? ¿Qué ejercicios de escucha Correcto. realizan? ¿Nos puedes contar un poquito a nivel Sí, general? claro. Sí, en general es muy importante siempre buscar adecuar, ¿no? O sea, hacer experiencias ad hoc, digamos, a tus Ujú. colaboradores, ¿no? De hecho, cada público es distinto y probablemente sus necesidades también sean distintas y es importante para generar valor realmente darle al punto, ¿no? Entonces, para eso, nada, estamos trabajando bastante con metodologías ágiles, con design thinking también,
Entonces, nada, en general ya es parte de nuestra cultura, digamos que cuando querramos hacer alguna solución es importante siempre identificar a qué target va y poder sondear las soluciones, primero conocer cuáles son las necesidades, adecuamos como guías de entrevista muy ad hoc a esto, ¿no? Ya depende del objetivo del estudio, si vas a comenzar con algo más quanti, con quali, si es un mix de ambos o uno de cada uno, ¿no? Entonces, va muy de acuerdo al objetivo, pero yo creo que lo importante y el avance que se ha hecho es justamente tener en el mindset de los colaboradores que tenemos que estar orientados a las personas, ¿no? Y que para cada nuevo proyecto siempre es importante la opinión de ellos. Qué Y excelente hacerlos parte. eso. Claro, buenísimo, porque es un mindset, como tú dices, ¿no? Tenemos que empezar a ponerlo en el chip, ¿no? Antes de empezar tu proyecto, seas el área que seas, necesitas conocer, ¿no? ¿Qué es lo que tu público necesita, ¿no? Totalmente. Correcto. Me encanta. Y yo sé que no se puede, como estamos diciendo ahora, no puedes generalizar y las experiencias son ad hoc a las empresas, pero ¿cuáles son esos momentos de la verdad que tú, con tu experiencia en el BBVA, piensas que no podemos dejar de considerar cuando hablamos de experiencia del colaborador? Al menos Sí, para ustedes, ¿no? claro. Mira, nosotros mapeamos 4 grandes momentos a nivel Ya, general en el journey del colaborador en la empresa, ¿no? Entonces, estos grandes momentos, digamos, son el candidate, ¿no? El onboarding, el ya, engagement, que es básicamente tu día a día, y el offboarding, ¿no? Entonces, ok, nuevamente, cobra mucho sentido en relación a, como te digo, preocuparnos desde las primeras interacciones hasta las ok, últimas interacciones con la empresa. Ahora, bien, dentro de cada uno de estos grandes momentos, ya es importante hacer planes de acción más específicos, ¿no? Entonces, ujú, darte cuenta que el onboarding, y ahí sí es importante ya ajustar, digamos, a tu realidad, cómo es el journey del onboarding, ¿no? Entonces, probablemente, no sé, este proceso comience con tu proceso de incorporación a la empresa formal, cuando ya, entregas documentos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera los entregas? ¿Cuáles son tus puntos de contacto? Por otro lado, será, no sé, el onboarding formal. Luego, el día que llegas a conocer a tu equipo de manera presencial, ¿no? Entonces, cada empresa claro, ya debe estar seguramente estructurada de manera particular y es importante mapear cuáles son estos pasos y dentro de estos pasos también no todos tienen el mismo peso para las personas, ¿no? Entonces, claro, habrán algunos momentos de verdad específicos claro. que son aquellos que es importantísimo gestionar de manera mucho, mucho más consciente, digamos, y preocupada para generar una experiencia general positiva, ¿no? Claro, claro, o sea, podríamos decir que de alguna manera los momentos pueden ser más o menos similares, pero las experiencias son las que obviamente van a variar, ¿no? Según la organización ¿no? Y la cultura, un poco, ¿verdad? Correcto, Por ahí correcto, va, correcto. por ahí va el tema. Súper, súper interesante y bastante claro. Y interesante también porque tú estás hablando del candidato y el que ya no está. O sea, a veces nos quedamos en, ¿no? En el onboarding, y eso, en el onboarding, o sea, cuando llegas, onboarding sirve cuando llegas a la empresa, ¿no? Los primeros momentos de relación con la empresa, y bueno, tu permanencia, pero qué importante es tanto el candidato que a lo mejor no termina no trabajando para el BBVA, ¿no? Correcto. Y el que se va, ¿no? Entonces, eso me encanta, de verdad que sí. Y bueno, en este sentido, hablando de experiencia del colaborador, te quería preguntar también, ¿qué ha significado manejar la experiencia del colaborador en un momento tan complicado como el que hemos vivido, ¿no? O sea, me imagino que eso ha hecho también que el diseño de algunas experiencias o algunas estrategias se tengan que repensar o no. Sí, no, definitivamente esta coyuntura que nadie la esperaba, Nadie lo esperaba. ha sido, ha sido un gran reto en primer lugar, pero creo que lo bonito es que también ha sido una gran oportunidad para reconectarnos todos, Sí. ¿no? Todo el equipo BBVA. Entonces, definitivamente ya hablando más de experiencias del colaborador, como tú dices, ¿no? Ha sido importante, digamos, voltear y Ujú. priorizar algunas necesidades básicas que antes ya estaban, digamos, cubiertas, ¿no? Entonces, en esa medida, uno de nuestros grandes pilares y el cimiento ha sido, primero, proteger la salud de nuestros colaboradores, ¿no? En ese sentido, se hicieron muchos protocolos muy detallados, muy rigurosos, se pidió asesoramiento de profesionales también de la salud, entre otras cosas, ¿no? Eh, Acompañado además de también un plan de comunicación que busque también cubrir Ujú, ujú. necesidades, digamos, de seguridad, ¿no? Porque en medio de esta incertidumbre también ocurren muchas ansiedades, ¿no? Entonces, para esto también hemos trabajado un plan de comunicación para que las personas se sientan igual protegidas y en la medida de lo posible tranquilas, ¿no?
Por otro lado, otras necesidades también básicas que teníamos que repensar son las necesidades sociales, ¿no? Porque ahora con esta coyuntura donde la interacción Totalmente, social cambia totalmente. drásticamente, ¿no? Claro. Teníamos que repensar todo esto, ¿no? Entonces ahí se ha trabajado muchísimo, por ejemplo, con líderes, ¿no? Para que puedan Ujú. gestionar asertivamente las emociones y el mix de emociones que tiene su equipo, ¿no? Y ya campañas también más específicas a los colaboradores mismos, ¿no? Se ofreció desde el inicio de la coyuntura un servicio psicológico gratuito. Por otro lado, también hemos generado contenidos, creamos un site donde generamos contenido de manera frecuente para que las personas también, digamos, en el aislamiento puedan también invertir su Ujú. tiempo, ¿no? Tips para la familia, temas de entretenimiento virtual, formaciones, hasta yoga, ¿no? Entonces, distintos tipos de contenido para que la gente Claro. también consuma y pueda estar más o menos bien, ¿no? Y por otro lado, y siempre creo que ha sido importante, ha sido la necesidad de reconocimiento, ¿no? Pero creo que en esta coyuntura cobró especial valor, ¿no? Entonces, en esa medida también hemos trabajado acciones en relación a eso para reconocer a todo nuestro equipo BVA, pero sobre todo a nuestros héroes BVA, ¿no? Que son aquellos que están en la cancha, o Totalmente. sea, nuestras oficinas que nunca pararon y que además corroboraron su compromiso de seguir creando oportunidades para nuestros clientes, ¿no? Entonces es mostrar nuestro orgullo y agradecimiento a todo el equipo que conforma el BVA. O sea que ha sido bien 360, ¿no? Por todos los ángulos han llegado al colaborador. Bueno, una pregunta que nos van a hacer seguramente quienes están viéndonos, porque está en la mente de quienes hacemos comunicación, cultura, es, bueno, me encanta lo que dice Stephanie, estoy totalmente de acuerdo con que la experiencia del colaborador es vital, pero mi líder no termina de entenderlo, ¿no? Siempre nos dicen cómo llegamos a los líderes de la organización, no solamente a los de la primera capa, sino en general a los líderes, a las personas con gente a cargo, cómo llegamos a ellos para que ellos entiendan que la cultura corporativa, que la experiencia del colaborador y todas estas cosas son importantes y vitales para la marca y para la rentabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, quería preguntarte qué tipo de estrategia tienen ustedes en el BBVA o qué acciones para poder traer a sus líderes también a entender la importancia de la experiencia del colaborador. Correcto. Sí, yo creo que en primer lugar, digamos, nosotros estamos en medio de una transformación cultural, ¿no? Dentro de esta transformación cultural, uno de los grandes pilares es poner al cliente primero, ¿no? Y creo que ya se ha avanzado mucho además en este mindset, pero para poner, digamos, al cliente primero, tienes que demostrar también con el ejemplo, ¿no? Y poner a tus colaboradores en el centro. Entonces, uno, yo creo que es un gran esfuerzo en que los altos líderes se compren, ¿no? Esta idea y que realmente consideren que este es el camino por el que queremos ir, ¿no? Si no tienes, digamos, esto ya comprado, en realidad sí va a ser muy difícil hacer acciones aisladas, Ujú, digamos, ujú. con intentos de llegar a la experiencia del colaborador, porque como tú dices, nadie le va a prestar atención y tampoco no se puede hacer solo. Claro, Entonces, esto en realidad es crear cultura, ¿no? Entonces, es un cambio en mindset y no se va a poder hacer tampoco de la noche a la mañana, ¿no? En segundo lugar, ya habiendo convencido, digamos, a esta primera etapa, ¿no? De líderes, que este es el camino que queremos seguir. Entonces luego también comienza un trabajo de sensibilización con ellos, ¿no? Ahí también tú nos has ayudado muchísimo desde Dench, ¿no? A poder también, digamos, poner a flote todas estas preocupaciones, ¿no? Que tienen los líderes, las dudas que tienen y digamos cómo, o digamos, en general aporta, ¿no? El tener esta sensación y esta importancia, valor de las personas, ¿no? En todas nuestras acciones. Y luego, finalmente, eso se va a ver también con resultados. Por eso también es súper importante medir la experiencia de los colaboradores y luego ya poder correlacionarlas claro. con métricas de negocio, ¿no? Entonces, para realmente que ese sea el sustento para seguir convenciendo y realmente ratificando, ¿no? Entonces, yo creo que eso más o menos serían los pasos, ¿no? Primero, comprarnos la idea desde arriba, sensibilizar, un proyecto de sensibilización bastante fuerte en general y con todas las capas de líderes, como tú dices, ¿no? O sea, tenemos que ir bajando, ¿no? Con todas las personas que tienen equipo a cargo. Y finalmente, un plan de comunicación con evidencias, mucha medición y mucha comunicación constante. Claro, escuchar, ¿no? Escuchar y empatizar, creo que es importantísimo, ¿no?
Y bueno, ya hablamos de Merco, perdón, de Merco, del monitor Merco Talento al principio de esta entrevista. Han ganado el primer premio, el primer puesto, han repuntado en el ranking, ¿no? Muchísimo, han subido como muchas posiciones este último año, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ¿cómo crees que ha influido la estrategia actual de experiencia del colaborador para poder llegar a este nuevo lugar, ¿no? O sea, ¿cómo ha influido en lo que es la marca empleador del BBVA? Sí. Sí, yo en primer lugar creo que el resultado en este monitor ha sido también el reflejo del trabajo del equipo en general del BVA, ¿no? Porque más allá del área de talento y cultura, que además es súper Claro, importante porque se preocupa de manera puntual en la gestión de las personas, otras áreas también impactan de manera indirecta en la marca empleadora, ¿no? La reputación de marca, los productos, etcétera, ¿no? Entonces, eso, de todas maneras, primero felicitar al equipo de BVA, que como te digo, estamos en esta transformación cultural y cada vez más son las personas que se ponen esta camiseta de poner a las personas en el sí, centro, ¿no? es Entonces verdad. eso es súper poderosísimo porque todo el equipo va hacia un mismo objetivo. En segundo lugar, y ya hablando más concretamente de las acciones que creo que podrían haber impactado de manera más específica en la experiencia del colaborador, algo que lanzamos también súper importante el año pasado fue BBVA Mode On, que es un nuevo programa de beneficios que además fue co-creado con nuestros colaboradores, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que en nuestra planilla el 75% de colaboradores eran millennials y los millennials también valoran muchísimo el balance de vida-trabajo, la flexibilidad, la libertad. Entonces teníamos que repensar también los beneficios que teníamos y hicimos codiseñamos, digamos, acciones con ellos, ¿no? Entonces se lanzó este nuevo programa de beneficios que tuvo muy buena acogida, eso en primer lugar. Luego también comenzamos a trabajar, ¿no? desde los proyectos de inmuebles, un rediseño también de nuestros espacios de trabajo, ¿no? Mm. Procurando también que sean muy cómodos para el trabajador, que puedan maximizar su productividad, alentando, digamos, a los trabajos más colaborativos, muy relacionado, como te digo, a nuestra transformación cultural, Claro. eh, horizontalidad, ¿no? Entonces, creo que eso también, digamos, fue una muestra tangible de que estamos cambiando, ¿no? Y definitivamente también impacta positivamente en la experiencia del colaborador. Y ya de manera también paralela se trabajaron proyectos ad hoc, también orientados a rediseñar experiencias del colaborador dentro de este journey, ¿no? Claro. Claro, y una cosa súper importante es la coherencia, ¿no? O sea, Correcto. la transformación cultural, la experiencia del colaborador, el trabajo con los líderes, es como que todo va hacia el mismo lugar, ¿no? Hacia poner a la persona en el centro, y creo que, corrígeme si estoy mal, pero ese ha sido uno de los ingredientes, y es uno de los ingredientes más importantes en todos los avances que se están haciendo, ¿no? La coherencia de las acciones que están realizando, ¿no? Correcto. Sí, Total, sí, de hecho, para que realmente las personas lleguen a ver un cambio, o sea, justamente se tiene que, yo creo que primero, o sea, ser auténtico, ¿no? Y todo lo que piensas también poderlo concretar en acciones, ¿no? Entonces ahí tú ya tienes y vas preparando sin querer muchos puntos de contacto que claro. hacen que finalmente los colaboradores logren percibir un cambio, ¿no? Claro, y a veces pensamos que el cambio es, no sé, el cambio es una campaña linda de comunicación, súper buena, ¿no? Super power, y nos olvidamos que necesita haber un fondo, ¿no? Necesitan gestionarse diferentes factores y elementos, ¿no? Entonces, qué bueno esa consistencia y esa coherencia. Tú sabes que muchas de las personas que nos ven hoy día son comunicadores internos, ¿no? Y me gustaría que les digas, ¿cómo ves tú la relación entre comunicación interna y experiencia del colaborador? ¿Cómo conversan? Sí, yo creo que cuando mapeas, ¿no? Y diseñas experiencias del colaborador, considerando, como te digo, ¿no? Este acercamiento a la persona, ¿no? Conociendo por qué momentos está pasando, qué sensaciones, ¿no? Emociones le vienen, digamos, en esos distintos momentos, Mm. es mucho, o sea, creo que la comunicación se puede potenciar su valor, ¿no? Porque ya, digamos, sabes a quién le estás hablando, sabes qué ansiedades tiene, Claro. sabes qué es lo que está esperando en el siguiente momento, por qué momentos ya ha esperado. Entonces, creo que tu comunicación con el colaborador es mucho más personal, ¿no? Y eso te va a ayudar a conectar y empatizar Ujú. mejor con él.
Entonces, esto finalmente también se siente en el colaborador, ¿no? Impacta positivamente su experiencia porque sientes que estás en una empresa que te escucha, que te entiende y que se ajusta a tus necesidades, ¿no? Sí, sí, claro, es comunicación interna no solamente del mensaje que te doy, sino de cómo aprendo a escucharte, ¿no? Como canal de Correcto. escucha. Sí, totalmente. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero quería hacerte una pregunta. Me pareció interesantísimo todo lo que nos has contado, porque aparte creo que ha sido muy, muy claro y seguramente ha servido para que muchas personas que nos ven entiendan un poquito más de qué hablamos cuando hablamos de experiencia del colaborador. Pero tú eres una profesional joven, una persona que está haciendo una carrera muy bonita, ¿no? Con mucho punche, como decimos, y me encantaría que nos dejes alguna recomendación, no voy a decir un consejo, pero alguna recomendación para todas aquellas personas que quieren labrarse un camino en lo que es comunicación, cultura, recursos humanos. ¿Qué crees que no podemos dejar de hacer y qué debemos dejar de hacer? No sé, por ahí. Perfecto. Yo creo que en primer lugar algo que tiene que ser muy sólido es poder empatizar, ¿no? Yo creo que la empatía es básica Total. para todo esto que comentas, ¿no? Para la comunicación, para los recursos humanos. O sea, las personas tienen que ser tu pilar y tu centro, ¿no? Y realmente las acciones tienen que nacer desde ahí. En esa medida, entonces es importante también cuestionar todo, ¿no? Y no dar por sentado nada. Entonces, a veces también, digamos, tenemos ciertos sesgos porque creemos que a tu amiga le ha pasado, a ti te ha pasado, etcétera, y solemos generalizar de manera muy rápida, ¿no? Yo estaría a Claro. realmente siempre cuestionar todo y ser muy auténtico y coherente con lo que predicas, ¿no? Entonces, finalmente es ir de las ideas a la acción, ¿no? Siempre, digamos, respetando estos pilares de personas y volviéndolos parte de tu proceso, ¿no? Entonces, creo que es muy importante siempre hacer resoluciones muy ad hoc a las personas, ¿no? Entonces, en esa medida, nada, las características que veo es, como te digo, empatía, mucha inquietud, ¿no? Mm. Mucha sensación de innovación, ¿no? De querer poner en práctica cosas, de probarlas, testearlas, siempre importante testear rápido y en pequeño para luego hacer cosas mucho más grandes, ¿no? Entonces, más o menos creo que por ahí podría ir. Buenísimo. Muchísimas gracias, Stephanie. Ha sido creo, una excelente práctica lección de lo que es experiencia del colaborador. Bueno, vamos a seguramente seguir teniéndote en próximos programas por aquí a la interna bueno, que todo siga saliendo también para adelante. Gracias por estar Vale, aquí. muchísimas gracias. No, un gusto conversar contigo, gracias a todos y nada, seguimos conversando. Seguimos conversando. Bueno, muchísimas gracias. Fue Stephanie Wolf, Employee Experience Designer del BBVA. Y bueno, hemos tenido una charla bastante amena y aparte muy instructiva. Espero que la hayan disfrutado. Con nosotros será hasta la próxima semana. Agradecerles por vernos, por seguir esta edición de A la Interna y bueno, pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto de Mercado Negro como de APESI, Asociación Peruana de Comunicación Interna. Gracias y que tengan una feliz noche.